Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros, el ministerio CISA, La Verdad TV, un honor y un enorme placer poder estar una vez más llevando una enseñanza a cada uno de sus hogares. Bendecimos sus vidas, su familia y todos sus planes que estén dentro del propósito de Dios para su vida, que sean bendecidos y que Dios guarde su entrada y su salida. Damos infinitas gracias a todas las personas que cada semana nos siguen en esta serie de enseñanza que estamos dando de los libros de la Biblia. Como cada viernes estamos trabajando en el libro a los romanos, a la iglesia a los romanos, que hoy es un mensaje para la iglesia de Cristo. Hoy estamos trabajando el capítulo número 13, que viene hablando acerca del deber cristiano. Y vamos a ver ahora cómo el apóstol Pablo expone de manera magistral cuál es nuestra responsabilidad como ciudadano de una nación, cuál es nuestro deber como creyente y cuál debe ser nuestra conducta ante las autoridades puestas por el estado en el cual residimos. Pedimos a Dios que esta palabra una vez más se haga viva en sus corazones, se haga efectiva y que Dios traiga esa revelación que usted necesita para seguir en ese crecimiento espiritual que el Señor quiere que como iglesia pueda llevar. Bendecimos una vez más su vida, sus familias, todos sus planes y estamos siempre pidiendo que nuestros planes estén fuertemente ligado a lo que es el propósito de Dios para nuestra vida y que sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para con nosotros y debemos cada momento en oración y por el Espíritu estar pidiendo a Dios que podamos estar caminando en esos planes y en esos propósitos de bien que Él tiene para nosotros. Entonces es importante que como creyente ahora más que nunca tengamos nuestros ojos abiertos a las cosas espirituales, porque el Señor pronto viene por su iglesia y debemos estar apercibidos de los tiempos y apercibidos sobre todo en el conocimiento de la palabra para vivir de acuerdo a esa voluntad del Padre para con cada uno de nosotros. Como decía, seguimos en el libro de los Romanos. Hoy estamos en el capítulo número 13. Recordemos que el libro de los Romanos lo iniciamos y hablamos de estos temas centrales que este libro contenía, donde el tema principal era el evangelio básico, el plan de Dios para salvación y la justicia del pueblo de Dios. La justicia de Dios que incluye la justificación por fe. El plan de salvación es el centro de este libro, pero también el apóstol Pablo en estos últimos capítulos, a partir del capítulo 12, empieza con una exhortación acerca de los deberes del cristiano. ¿Cuál debe ser la conducta de los creyentes ante su conducta, su formación frente a la iglesia, frente a su prójimo? Luego habla de su conducta frente a los demás personas, aunque no sean cristianos. Empieza con esta enseñanza, con lo de la familia de la fe, luego con lo que no son de la familia de la fe. Y hoy el apóstol Pablo en este capítulo 13 habla del deber cristiano hacia el gobierno y las autoridades que tiene cada uno en su nación. Entonces, en este capítulo 13 hace una conexión, vemos que es una conexión muy clara, Romano 12 y Romano 13. El cristiano no debe de buscar, hablaba en el capítulo 12, esa venganza personal. Y esto no quita la autoridad del gobierno para castigar a lo que son malhechores. Entonces, que lo primero que el apóstol Pablo dice que la autoridad legítima de los gobiernos y cuál debe ser la respuesta del cristiano. Cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Todas las personas, incluyendo a los cristianos. Entonces está hablando, sométase toda persona, no está diciendo si es cristiano, si no es cristiano, si es judío, si no es judío. Toda persona incluye a los cristianos. Pablo simplemente está diciendo que nosotros debemos someternos a las autoridades del gobierno.
lo cristiano, con mucho más razón por ser cristiano y en obediencia a Dios, debemos respetar las leyes y la autoridad que se ha puesto en nuestros países. Lo que el apóstol Pablo está enseñando ahora a la iglesia de los romanos en ese momento era un contraste para con los grupos de celotes judíos de aquellos tiempos, quienes no reconocían ningún rey sino a Dios y quienes no pagaban impuesto a nadie sino solo a Dios. Entonces había un grupo de judíos que ellos estaban oponiéndose a lo que eran las autoridades. Por eso el apóstol Pablo dirige esta enseñanza y lo dirige a toda persona, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. No someternos a las autoridades de los gobiernos, dice que entonces nosotros estamos contra lo que Dios ha dispuesto para este país. Entonces las autoridades de gobierno son puestas por Dios y estas tienen un propósito y un plan, el cual Dios quiere cumplir para las naciones. Dios pone a los líderes de una nación, no siempre pone líderes para bendecir a las personas, algunas veces para juzgar, algunas veces para preparar a una nación para un juicio. Pablo escribió esto durante el reinado del Imperio Romano. No había democracia ni amigos especiales para los cristianos, pero aún así él miraba esta autoridad del Imperio Romano como una autoridad legítima y estaba haciendo un llamado a que por todas las personas, incluyendo la iglesia de los romanos, incluyendo los cristianos, que se sometieran a estas autoridades. Porque dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, es desobediencia delante de Dios cuando los cristianos no están respetando las autoridades que hay en su nación, ya que los gobiernos tienen la autoridad de Dios. Nosotros estamos llamados a obedecerlo. Al menos, por supuesto, que nos ordene que hagamos algo que va en contra de la ley de Dios y lo establecido por Dios para la iglesia. Entonces, se nos ordena a obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando las leyes de los gobiernos riñen con la verdad de Dios, entonces ahí se establece este mandamiento, se establece esta declaración que está en Hechos 4:19, que en ese caso se ordena obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando esta autoridad está riñendo contra los valores cristianos o contra lo que es la ley de Dios. Entonces, hay derechos, hay leyes, hay reglamentos que rigen a las naciones. Hay una constitución que rige a las naciones y nosotros como cristianos debemos acogernos a estas leyes. Porque dice el apóstol Pablo que lo que resisten que se resisten a obedecer esta ley, acarrean condenación para sí mismos. Dios utiliza las autoridades de gobierno como aquellos que observan los deseos y tendencias pecaminosas del hombre. El gobierno puede ser una herramienta efectiva en cuanto a resistir los efectos del hombre caído. Entonces, el apóstol Pablo continúa declarando ese trabajo que hace el gobierno, porque los magistrados, que habla de castigar o desalentar a los malhechores, está hablando de cómo humanamente, cómo los gobiernos establecen justicia. En el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. La idea de Pablo en esta porción bíblica es que los cristianos deberían de ser los mejores ciudadanos de todos, aun cuando ellos son leales a Dios antes de ser leales al Estado. Los cristianos son buenos ciudadanos debido a que son honestos,
o no le dan problema al Estado por evitar pagar los impuestos o porque anda transgrediendo las leyes del país. Y lo más importante, porque oran por el Estado y los gobernantes. Entonces, en buena teoría, lo que el apóstol Pablo está enseñando acá, que a los gobiernos les sirve que en sus naciones haya un grupo importante de cristianos, porque los cristianos no son malhechores, de acuerdo a lo que dice la palabra. No estamos obviando que puedan haber personas que en nombre del cristianismo puedan estar haciendo cosas que no van con la voluntad de Dios, sino que están en contra de la voluntad de Dios y aún contra las autoridades, porque es parte de la naturaleza del ser humano, de esa naturaleza caída que va siempre de continuar mal. Pero hablándose en términos de los lavados por la sangre del Cordero, el creyente que ha nacido de nuevo, es que se le hace este llamado, porque dice que no va a hacer lo malo, que no tiene miedo de enfrentar a la autoridad, no tiene miedo de seguir las leyes de su gobernante, y porque no hay mal en él, no está haciendo lo malo, no hay temor. Entonces, lo dice los magistrados, las leyes no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, si usted está haciendo el bien, usted no tiene temor de que algo le vaya a pasar o que le vayan a perseguir. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que para no temer a la autoridad, usted debe hacer el bien, debe estar haciendo lo bueno y debe procurar mantenerse, que sus hechos sean dignos de alabanza, y que a los estados les sirve tener un importante grupo de cristianos, porque esto no le van a dar problemas, porque no van a estar evadiendo impuestos, no van a estar haciendo cosas en contra de la ciudad, en contra de su prójimo, y más bien están orando por el Estado y por los gobiernos. Pablo describe a los oficiales del gobierno como servidores de Dios. Recordemos que al principio dice, toda autoridad, todo gobierno fue puesto por Dios. Entonces, ¿qué son los gobiernos? Servidores de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y en la administración de Dios, de la misma manera que los tienen los líderes de la iglesia. Entonces, para muchas personas esto puede llamar severamente la atención, porque vemos que hay muchos gobiernos donde hay mucha corrupción y donde van siempre apoyando leyes que riñen con la ley de Dios, que riñen con lo que es la verdad de Dios, con lo que es la palabra. Pero aún eso dice que tienen una parte importante en el plan de Dios para su iglesia y para este mundo. Vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando él dice, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función de servicio en el plan de Dios, de contener las tendencias pecaminosas de las personas. Entonces, a través de las autoridades, a través de los gobiernos, es que se trata de que se cumpla con esa tendencia pecaminosa del hombre para contener esta maldad que se ha desatado o que se desarrolla en el mundo a causa de la naturaleza caída del ser humano. Cuando un gobierno falla en hacer esto consistentemente, se abre a sí mismo un juicio y corrección de Dios, porque Dios no está ignorando lo que están haciendo los gobiernos, que dice que fueron puestos por él, que son servidores de él. Pero cuando el gobierno se hace alianza con lo que es malo, con lo que va en contra aún de la naturaleza del ser humano, dice que se abre entonces un juicio y una corrección de Dios para estos gobiernos, porque no en vano lleva la espada. Entonces, está hablando de la espada haciendo una referencia al castigo capital. En el Imperio Romano los criminales eran comúnmente ejecutados y decapitados con espada.
La crucifixión era reservada entonces para los peores criminales de las clases inferiores. Entonces Pablo está hablando por la inspiración del Espíritu Santo y no cabe duda de que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales, de acuerdo a lo que se está enseñando en esta palabra, de que Dios ha puesto a cada autoridad, cada gobierno de cada nación que hay en nuestro mundo con un propósito específico de frenar la tendencia pecaminosa del ser humano, y que cuando los gobiernos no actúan de acuerdo a esto que Dios ha establecido, pues viene el juicio de Dios y la corrección de Dios. Y no está en manos de la iglesia. Nosotros no estamos llamados a juzgar ni a señalar. Nosotros estamos para lo que dijo el apóstol Pablo en el principio: sométase toda persona, cristiano y no cristiano, a las autoridades que han sido puestas por Dios, fueron elegidos por Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad cristiana hacia el gobierno? Leemos el versículo 5 al 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Nosotros no debemos sujetar al gobierno, y no solamente, o sea, nos debemos sujetar al gobierno y no solamente porque tememos al castigo, sino porque es lo correcto. Entonces, no solamente por el castigo, es necesario, dice este versículo, porque es necesario estar sujeto a los gobiernos, a las autoridades, a sus leyes, y no por el castigo, sino porque es lo correcto, es lo que debemos hacer delante de Dios. La obediencia del cristiano al Estado nunca es ciega, porque aquí dice, por causa de la conciencia, se obedece con los ojos y de la conciencia bien abierta, sabiendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Causa de conciencia, de un conocimiento, de que usted sabe que esa autoridad fue puesta por Dios, que no estamos llamados a señalar, sino a respetar y someternos a estas leyes como ciudadanos. Pagar a todo lo que le debe. También debemos de pagar, dice, tributo, porque en ese sentido, nosotros estamos apoyando a la obra de Dios cuando lo hacemos. Entonces, es parte de esa responsabilidad. No se espera que un cristiano esté evadiendo impuestos cuando tiene los ingresos que necesita pagar lo que corresponde al Estado. Entonces está haciendo un llamado a nuestra responsabilidad como ciudadanos, a nuestras responsabilidades civiles, a pagar los impuestos. Entonces, implícitamente en este versículo 6 también dice que los impuestos recolectados son para ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de sujetar a la maldad y de mantener una sociedad en orden. Entonces, si entendemos el concepto, y cuando habla de esa buena conciencia, de ese conocimiento, de ese entendimiento que debemos tener cómo funciona el gobierno y las razones de estas imposiciones que el Estado tiene sobre los ciudadanos, entonces nosotros vamos a cumplir a cabalidad con esto que Dios nos está mandando, para que nosotros podamos realmente entrar en esa obediencia. Entonces, que los impuestos tienen una razón de ser. Dice, para que los gobiernos puedan realizar el trabajo de mantener la sociedad en orden y de sujetar la maldad. Tributos e impuestos, respeto, honor a cada uno que merece. Debemos de dar al Estado el dinero, el honor y una reverencia apropiada, las cuales se deben dar al Estado. Y todo esto a reservarnos el derecho de dar a Dios lo que es solamente de Dios. Entonces,
nosotros sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, qué Dios quiere que nosotros demos para Dios. Pero también nos está diciendo, tienes una responsabilidad con tu nación. Tienes personas a las cuales le debes respeto, personas a las cuales le debe honor, personas a las cuales debe pagarle esos impuestos, esas imposiciones que son parte del funcionamiento de la nación. Entonces, a la luz de esto, la rebelión en contra del gobierno podría estar justificada. Si un ciudadano tiene la elección entre dos gobiernos, está bien que elija y promueva aquello que es más legítimo a los ojos de Dios. Aquello que cumplirá en su mejor manera con lo que es el propósito de Dios para el gobierno. También se habla en una democracia, nosotros debemos entender que hay un sentido en el cual nosotros somos el gobierno. En una democracia, toda la nación es el gobierno, porque de eso se trata la democracia, en que tenemos esa libertad de poder gobernarnos, esa libertad de poder ser parte de ese gobierno. Y no debemos de titubear entonces, si yo soy parte del gobierno, teniendo esta conciencia, no debemos dudar para ayudar al gobierno a que nuestra democracia pues funcione. La participación nuestra debe estar presente en ese proceso democrático. No debemos hacerlo a un lado, no porque somos cristianos y no nos metemos en esas cosas. Somos parte de una sociedad, somos parte del gobierno. Recordemos que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo y aquí estamos siendo confrontados y llamados a tener un orden y un respeto por las cosas que merecen respeto por nuestra nación. Entonces, por eso el apóstol Pablo concientiza de que es una obligación y es un deber cristiano porque somos parte, porque nosotros somos ese gobierno y debemos ayudar a que la democracia permanezca y continúe fortaleciéndose en nuestra nación. Y también él habla no solamente de obedecer y someterse, luego habla de el compromiso de contribuir con el pago de los impuestos. Ahora en el versículo 8 empieza a hablar acerca de la obligación o el mandato de amar. No deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el nivel personal, la única deuda que debemos de llevar es la deuda de amarse los unos a los otros. Cuando el apóstol Pablo dice, no deban nada a nadie, sino que, o sea, la única deuda es que debemos pagar y cumplir es el amor. Entonces, por eso él habla de esta es una obligación perpetua que nosotros debemos llevar delante de Dios, los unos a los otros. Algunos toman esto como un mandamiento de nunca pedir prestado, pero Jesús permitió el pedir prestado en el pasaje de Mateo 5:42. Pero en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo que aunque la escritura no recuerden el peligro y las obligaciones de tomar prestado, entonces, decirte que no le deban a las personas, sino que le debamos amor. Pablo cita la palabra de Jesús registrada en Mateo 22:36-40, que es uno de los mandamientos de los cuales dice que depende la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo. Significa que ame a las personas que conoce y te encuentren todos los días. Es fácil para nosotros amar de una manera teórica o abstracta, pero Dios demanda que amemos a personas reales, a los que están ahí contigo conviviendo, a los que están interactuando en todo momento contigo. Entonces,
El cumplimiento de la ley. Cuando nosotros cumplimos, estamos cumpliendo con la palabra, con la verdad, estamos llevando la palabra a la práctica cuando realmente amamos al prójimo. Es fácil de hacer todas las cosas religiosas correctas, porque muchas veces tendemos a ser muy religiosos, a cumplir con ciertas ordenanzas y hacer las cosas religiosamente, y muchas veces aún se hace de manera mecánica, pero lo que está llamando acá es ese amor al prójimo que te lleva a la acción de que no lo estoy haciendo por una religiosidad o por ganar puntos, sino porque realmente estoy viendo la necesidad y estoy amando al prójimo. Entonces, es fácil hacer las cosas muchas veces de manera religiosa correcta, pero el ser negligente en cuanto al amor, eso acarrea que vivamos en una espiritualidad totalmente apagada y sin sentido, como habla en 1 Corintios 13, donde el apóstol Pablo empieza a hablar la ejecución de los dones, si cantas alabanza, si ayuda a una persona, pero si no hay amor, dice como metal que resuena, no está haciendo nada así, esto no va lleno de amor. Nuestro amor es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios. Entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar de esa urgencia de amar y caminar bien con Dios. Primero con Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Continúa el versículo 11 diciendo, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Debido a que conocemos el peligro de los tiempos y anticipamos el pronto retorno de Jesús, deberíamos de ser más enérgicos y estar más comprometidos en un caminar correcto con Dios, en lugar de un caminar de letargo con Dios, un caminar lento. Por eso el apóstol habla de esa urgencia de amar y caminar bien con Dios. La ilustración es de quitarse y ponerse un vestido. Cuando dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando te viste cada día, te viste apropiadamente a lo que eres y a lo que planeas ser. Por lo tanto, cada día, dice el apóstol Pablo, vístete del Señor Jesucristo. Debemos desechar antes de que podamos vestirnos todos los harapos del pecado, toda la ropa vieja del pecado deben ser desechados y debemos ahora vestirnos de Cristo. Entonces dice que menciona las obras de las tinieblas que se caracterizan en glotonería, borrachera, en lujuria, lascivia, en contienda y envidia. Estos son apropiados para cristianos quienes han salido de la noche a la luz de Dios. Aquí está el apóstol Pablo hablando de esos frutos de la carne que menciona él mismo en el libro de Gálatas. Entonces dice, ya dejen de estar en las obras de las tinieblas, en las obras de la carne, y empiecen a mostrar las armas de la luz. Entonces las armas de la luz se relacionan con el mismo Señor Jesucristo. Cuando nos vestimos de Cristo, nos vestimos de toda la armadura de Dios y estamos equipados para defendernos o atacar. Entonces, así que somos nosotros llamados a no proveer para los deseos de la carne. El mismo llamado que se hace en Gálatas, desechando todos los frutos de la carne, se nos llama entonces a revestirnos de la armadura de luz, de los frutos del Espíritu, a vestirnos de Cristo. Tenemos un trabajo que hacer y es andar, dice, como de día, honestamente,
No es como si Jesús lo hiciera por nosotros mientras nosotros nos relajamos. Él lo hace por medio de nosotros mientras nosotros voluntariamente y activamente hacemos un compañerismo con Jesús de andar como hijos de luz. Dios usó este pasaje para mostrar que verdaderamente se puede vivir la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo. Con Él solamente nosotros podemos andar como hijos de luz. Cuando creímos, cuando se nos fue revelada la palabra y se nos fue revelada la salvación, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo por eso está dando estas exhortaciones que son importantes. Como le decía anteriormente, hay una alianza entre el capítulo 2 y el capítulo 13, donde él empieza a hablar primero de los deberes cristianos individualmente, nuestro deber para con Dios, nuestro deber con nuestra familia, nuestro deber con el prójimo, y ahora está hablando en este capítulo 13, nuestro deber para con el gobierno y las autoridades, y cuál debe ser nuestra postura como hijo de Dios. Que donde quiera que nosotros estemos, brille la luz de Cristo y que las personas puedan reconocer que hay algo diferente en su vida, porque usted está vestido de luz y porque Cristo se refleja en usted, y que las personas puedan ver que no hay maldad en su vida, porque dice que ande respetando, honrando las autoridades, los gobiernos como hijos de luz. Ande, que pueda andar en los frutos del Espíritu y no en la de la carne, que no sea señalado por estar en borrachera, en lascivia, en glotonería, en actividades que menciona son del hombre viejo, del que andaba conforme al pecado. Dice que ahora debemos andar armados como de luz. Ese es el mensaje para la iglesia de Cristo. No somos de este mundo. Debemos andar como hijos de luz y debemos ser los primeros en honrar y respetar las autoridades y los gobiernos de nuestras naciones, porque la palabra dice que fueron impuestos por Dios y que Dios tiene un plan con cada uno de los gobiernos de nuestras naciones y que no nos toca a nosotros señalar, sino solo obedecer y cumplir las leyes que se han establecido. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el libro de los Romanos. No se olvide de compartir estas enseñanzas con sus conocidos, con sus amigos, de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada semana estamos subiendo enseñanzas nuevas de la palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente y hasta la próxima semana.